Buen día, soy Blanca Elena Cruz Marín, estudiante del curso de Administración Pública y Privada. A continuación voy a hablar sobre la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Respecto a los contratos, encontramos contratos nominales que están contemplados y regulados de acuerdo al Código Civil. Ejemplos de estos contratos son el contrato de matrimonio, de compra-venta, depósito, arrendamiento, entre otros. Los contratos innominados son los que no están contemplados dentro del Código Civil. Las formalidades para su elaboración están determinadas de acuerdo al cumplimiento según la normatividad, como son el objeto, la causa y que esté libre de cualquier consentimiento. Los contratos civiles en Colombia son unilateral, que pues la obligación es de una de las partes. Bilateral, en este caso las obligaciones recaen sobre ambas partes. Para el caso gratuito o beneficencia quiere decir que solamente una parte va a ser la que va a recibir el beneficio, mientras que la otra asume el gravamen. Para el caso oneroso quiere decir que las dos partes reciben los beneficios. Respecto a conmutativo, lo que hace o se da debe ser equivalente a las dos partes contractuales. Perdón. Aleatorio. La equivalencia es incierta y independientemente de lo que se da o se hace, pues es difícil calcular los beneficios, ¿no? Mientras que el conmutativo quiere decir que lo que una parte hace o aporta debe ser directamente equivalente a lo que la otra parte también debe de aportar. El principal quiere decir que no requiere contrato para existir. Respecto al accesorio, su existencia está sujeta al cumplimiento de una obligación principal. El real quiere decir que la validez radica en la tradición de la cosa. El solemne quiere decir que el cumplimiento de formalidades es conforme a la ley, mientras que el consensual quiere decir que está dado por consentimiento entre las partes contractuales. Respecto a los contratos comerciales, tenemos que su objetivo es construir o regular entre las partes una relación jurídica patrimonial. Las clases, de acuerdo con el Código de Comercio de Colombia, son mercantiles, compraventa, suministro, seguro, eh, mandato comercial, comisión, agencia comercial, transporte terrestre, fletamento, depósito, factoring, leasing y mutuo comercial o préstamo de consumo. Existen también contratos laborales, los cuales dependen de la existencia de tres elementos. Uno es la actividad que desarrolla el trabajador personalmente o a distancia ahora. Dos, está la continua subordinación. Y tres, la remuneración, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Su clasificación depende de tipo, o sea, si es a término indefinido, término fijo, transitorio y de obra o labor, y forma también, que quiere decir que si es verbal o es escrito. Respecto a las consecuencias de incumplimiento, pues bueno, eso depende del tipo de contrato que se tenga, pero principalmente sería como la nulidad y validez de la cláusula penal que se hayan acordado, incluso al momento de que diseñar el contrato. La causación de la pena, la demanda del acreedor de obligaciones alternativas, principios. Estos son los principios de los contratos privados que corresponden al abuso del derecho, esto es cuando aplican excesivamente una norma generando perjuicios, lo anterior teniendo en cuenta que ningún derecho patrimonial es absoluto. Anomalía, autonomía de la voluntad, las partes de un contrato son libres de dictar sus reglas siempre que no atenten contra el orden público ni las buenas costumbres.
mientras que la buena fe exige a los particulares y autoridades conductas de honestidad, lealtad, conforme al actuar de una persona correcta. Consensualidad quiere decir que es de mutuo acuerdo entre las partes. De costumbre quiere decir que aplica la costumbre siempre y cuando pues hayan como vacíos entre la ley, o sea que no exista ley que regule. Enriquecimiento sin causa es cuando un patrimonio recibe aumento a causa de otro sin causa alguna. Se comprueba si se cumple con el enriquecimiento o incumplimiento de un patrimonio, el empobrecimiento correlativo del otro y el enriquecimiento sin fundamento jurídico. Respecto al error, del error común, se admite que la creencia errónea y la buena fe se derivan consecuencias jurídicas avaladas por el principio de ordenamiento. De la imprevisión tenemos que la obligación de cumplir con el contrato conforme lo acordado como mecanismo para mantener el equilibrio y la equidad como principios generales de las relaciones jurídicas. De la relatividad tenemos que el contrato solo le aplica a las partes contratantes. Las diferencias entre daño emergente es que en este caso hace el prejuicio ocasionado a un bien o cosa de otra persona, ¿sí? Mientras que el lucro cesante es el beneficio que esta persona afectada, anteriormente dicho, ha dejado de percibir pues a causa del daño recibido. Las responsabilidades. En la responsabilidad contractual civil corresponde a las obligaciones legales provenientes de la firma de un contrato, mientras que la responsabilidad extracontractual surge como consecuencia de la negligencia de una persona a otra con o que no había relación contractual. Esta responsabilidad obliga a la reparación o culpa de la negligencia. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.